que la química es la ciencia que estudia la materia y los cambios que se producen en la materia. ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que existe en el espacio, que tiene masa y tiene volumen. Ahora, la materia sufre dos cambios químicos o cambios físicos. Los cambios químicos son aquellos donde se evidencia que hay un cambio en la forma, en el color, en todo, ¿no es cierto? Y que se produce una nueva sustancia. En cambio, cuando cortas algo en pedazos, cuando cortas algo, cuando mueles algo, solamente hay un cambio físico porque no hay un cambio de color, no hay un cambio de sustancia, sigue siendo la misma sustancia. Los cambios físicos solamente ha cambiado su forma o aspecto, pero el material sigue siendo el mismo. Por ejemplo, cuando rallamos el queso, cuando cortamos la zanahoria en cuadraditos, ¿no? En cambio, cuando es un cambio químico, debe haber una nueva sustancia. Por ejemplo, cuando el huevo lo estás poniendo en la sartén, se está produciendo un omelette, ¿no? O cuando cocinas una torta, cuando haces un pan, ¿no? Se está haciendo una nueva cosa que era a partir de otras cositas, ¿no? Como harina, azúcar, aceite, etcétera. También habíamos visto los cambios de estado de la materia, que son, cuando el sólido pasa a gaseoso, se llama sublimación. Cuando el sólido pasa a líquido, se llama fusión. Cuando de líquido se pasa a sólido, se llama solidificación. Cuando el líquido va a tener más temperatura, se dice que se llama vaporización. Entonces, estos son los 6 cambios principales. Tenemos que estudiarlos porque hoy día sí voy a colocar un test para ver qué tanto recuerdan de esto. De gaseoso a sólido se llama sublimación inversa. Cuando aumentamos la temperatura, el sólido va a calentarse y se va a transformar todo en líquido. Y de líquido, cuando calentamos, otra vez se va a transformar en gaseoso. Luego, la clasificación de la materia. ¿Por qué? Porque toda la materia se puede dividir en dos grandes partes, en sustancia pura y mezcla. La sustancia pura es aquella que tiene una composición definida y la mezcla es aquella que tiene una composición variable. En cambio, en la sustancia pura se puede dar, se tiene más que nada una fórmula química. El elemento tiene una fórmula química. La fórmula química del cobre, por ejemplo, sería el Cu, y el azúcar también tiene una fórmula química. La mezcla heterogénea y la mezcla homogénea se diferencian porque una de ellas, en la mezcla homogénea, no se puede ver con exactitud quiénes eran los componentes, se ve una sola fase. En cambio, en la mezcla heterogénea hay dos fases. ¿Okay? Ahora, en sustancias puras, como ya habíamos mencionado, tienen una composición constante, sus propiedades físicas y químicas son únicas, y por lo tanto, esta clasificación se le da al elemento o al compuesto. El elemento solamente tiene el mismo átomo. Todo, por ejemplo, el aluminio solo tiene átomos de aluminio, el cobre solo tiene átomos de cobre. En cambio, el compuesto tiene 2 o más átomos diferentes. ¿Ok? Por ejemplo, el compuesto del agua, el compuesto del dióxido de carbono, el ácido nítrico, tienen más de un elemento. Las mezclas son la combinación de 2 o más sustancias puras y sus propiedades varían de acuerdo a la cantidad de cada sustancia. ¿Ok? Ahora, los elementos químicos son las sustancias que ya no se pueden descomponer en otros elementos, solamente hay un mismo tipo de átomos. Acá hay unos ejemplos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la plata, el oro, el cobre, el aluminio, ¿no? Y acá está su símbolo químico, que generalmente es una letra mayúscula con una letra minúscula. Los no metales, que son el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo. Ustedes saben que lo que nosotros respiramos todos los días y que está en el aire es el oxígeno. También está el nitrógeno. Los gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón, etc. Entonces, todos estos elementos y los metaloides están formados por distintos átomos. Los de plata solo por átomos de plata, los de oro solo por átomos de oro, cobre solo por átomos de cobre, etc.
¿Saben qué significa la palabra átomo etimológicamente? Entonces, este fenómeno de holotropía se manifiesta en los elementos químicos o las sustancias simples, tal que hay dos formas diferentes del mismo átomo. Por ejemplo, el carbono tiene tres formas diferentes, el diamante, el grafito y el fulereno. Como podemos observar acá en la figura, en esta figura el diamante tiene una estructura, ¿no?, de 4 en 4, si observan 1, 2, 3, 4 moléculas ordenadas como una figura media cúbica cristalina. En cambio, el grafito tiene hexágonos que están unidos en planos, hexágonos en planos, hexagonal, y el fulereno es como una pelota de pentágonos con hexágonos, ¿no? Acá hay un pentágono y acá hay un hexágono. Y tienen los tres propiedades diferentes también. El diamante es una estructura cristalina, incolora, la más dura que existe. En cambio, el grafito es una estructura quebradiza, blanda, de color negro, ¿no?, que lo encontramos en la punta de los lápices. Y el fulereno es otra estructura que se usa principalmente en la nanotecnología. Dime, Diego. Miss, esto se... ¿Sí? Miss, su pantalla se ve pequeña. La pantalla del esto, donde nos está mostrando. Está grande. Pero es en grande. Ya. A ver, ¿qué es una sustancia compuesta? Los compuestos están constituidos por moléculas que tienen dos o más átomos diferentes. Entonces se puede decir, de acuerdo a un prefijo que se llama binarios, ternarios, cuaternarios, etc. Y pueden separarse estas sustancias compuestas en dos o más sustancias simples, ¿sí?, mediante reacciones químicas. Los compuestos pueden ser orgánicos, cuando presentan carbono e hidrógeno. Por ejemplo, acá está el metano, CH4, el propano, CH3, el etanol, que tiene CH3, CH2OH, y también pueden ser inorgánicos cuando presentan otro tipo de átomos que ya no serían carbono, el H12SO4, el ácido sulfúrico, el cloruro de sodio, el ácido nítrico. Ejemplos, el agua, que es un compuesto que tiene dos elementos, un compuesto binario. ¿Cuántos átomos tendrá? En total tenemos que notar que son 2 átomos de hidrógeno más 1 de oxígeno. Entonces tiene 3 átomos. Como tiene 3 átomos, se va a llamar triatómico. El ácido sulfúrico, ¿cuántos elementos diferentes tiene? Tiene el hidrógeno, que es un elemento, el azufre, otro elemento, el oxígeno, otro elemento, sería ternario. Número de átomos serían 7. ¿Por qué? Porque tienen 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Sumamos 2 más 1 más 4 me da 7. ¿Sí? El NH3, que tendría un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno, pero tiene 2 elementos diferentes, nitrógeno e hidrógeno. Sería binario. Entonces, aquí estamos viendo cuántos elementos diferentes hay en un compuesto. Siempre va a haber de 2 a más, 2, 3, 4. ¿Y cuántos átomos en total hay? Y hay que saber los prefijos. Para número de elementos, binario, ternario, cuaternario, ¿no? Binario, ternario, cuaternario, etc. En cambio, para número de átomos, triatómico, heptatómico, pentatómico, ¿no? Tetratómico. Principalmente esos prefijos. Entonces, hasta acá hemos visto la clasificación de los elementos de acuerdo a su número de átomos y número de elementos distintos. Recuerden aprenderse los prefijos, ¿sí? Los prefijos, bi, tri,
tetra, penta, hexa, hepta, principalmente, y los prefijos para los elementos binario, ternario, cuaternario, ¿sí? Voy a pasar lista para poder saber quiénes están en la clase. En un ratito, a ver.